ministros del gobierno de Gustavo Petro. El día en el mundo, Valentina, hace 2 años, sí, ¿cierto? Ecuador entró en una situación muy complicada, muy compleja. ¿Por cuenta hace 2 o hace 1? Hace 1 año exactamente. Hace 1 año, en 2024. Sí, iniciando 2024. Exacto. Digamos, ya se venía pasando varias situaciones complicadas. Recordará usted el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, sí, pero digamos, el momento más crítico fue en enero de 2024. En enero de 2024. Pues era enero de 2024 y entre otras cosas hubo un episodio tremendamente complejo en un canal de televisión en Guayaquil. Sí, transmitieron en vivo, estaban en su jornada normal, lo que se convirtió en una incursión armada. Quedó en pleno noticiero el asalto a no solamente la parte administrativa, sino también el set de grabación, de transmisión en vivo, de cómo esas personas encapuchadas llegaron a amenazar a todo el personal en una muestra de lo que era la compleja situación de seguridad en ese país. Pues detrás de toda esa situación muy difícil de seguridad estaba alias Fito, un hombre que se escapó de la cárcel en Guayaquil. E incluso se suma a esas diferentes irregularidades porque nunca se supo cómo logró escapar, cuál había sido la fecha exacta en la que logró salir de ese penal, sino que cuando fueron a hacer un recuento ya no estaba en la cárcel. Estaba cumpliendo una condena de más de 24 años de prisión. No digamos, obviamente se logró escapar y a eso se le suma también, recordará, las masacres que se dieron en el interior de varias cárceles producto precisamente del control que tienen los grupos ilegales allí internamente. Pues Adriana Bermeo de la Alianza Informativa Latinoamericana tiene detalles de esta, que es una de las noticias más importantes en el mundo hoy. ¡Fuerte! José Adolfo Macías Villamar. El delincuente más buscado en Ecuador y también requerido por los Estados Unidos fue capturado la tarde de este miércoles en Manabí. Se trata de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La noticia fue confirmada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que en una publicación hecha a las 17:56 en la red social X dijo: Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Según información preliminar, Fito estaba escondido en una estructura subterránea en la casa de un familiar, específicamente debajo de una piscina. Fito se fugó en enero del 2024 de la cárcel regional de Guayaquil, en la que estaba pagando una condena de 34 años desde el 2011 por delincuencia organizada, narcotráfico, asesinato, entre otros procesos. 9 de la noche. Procesos, Silvia, y recordemos, se había convertido en el hombre más buscado de Ecuador porque estaba detrás de secuestro y homicidios de miembros de la fuerza pública, también de haber incrementado el control de diferentes zonas de Ecuador y la disputa también contra otros grupos ilegales y también de situaciones en la frontera con Colombia, y por eso incluso la policía de Colombia había ayudado en la búsqueda de esta persona. Y veíamos también las imágenes también que pueden encontrar en blurradio.com. Estaba en un túnel subterráneo, algo muy parecido a la historia del Chapo. Bueno, le tengo noticia ahora. Vamos a ver, a propósito de eso que usted dice del Chapo, si lo dejan en Ecuador o si tiene algún pedido de extradición a Estados Unidos, porque la última vez que detuvieron al Chapo Guzmán se escapó y luego lo detuvieron y lo enviaron a Estados Unidos justamente para evitar que se volviera a escapar. Le tengo cifra a esta hora. Resulta que casi 7 de cada 10 detenidos en las redadas migratorias del ICE en Los Ángeles entre el 1 y el 10 de junio no tenían ningún antecedente penal. Esto lo que hace es contradecir lo que dice la Casa Blanca, de que su objetivo con estas redadas masivas era detener a delincuentes. ¿Quién revela esto? Un análisis del periódico Los Angeles Times. Alrededor de 722 personas han sido detenidas en la región metropolitana de Los Ángeles en los 10 primeros días de junio. Las autoridades del Servicio de Control Migratorio y de Aduanas han empezado estas redadas y veía más temprano, incluso Valentina, en Noticias Caracol, las imágenes de cómo, por ejemplo, todas esas zonas en donde se trabaja la agricultura están completamente vacías.
porque los agentes del ICE están llegando a esas zonas donde normalmente los campesinos son migrantes que están allí de manera irregular. Hay historias de todo tipo, personas que llevan 20 años en Estados Unidos de manera irregular, pero sus hijos son nacionalizados o nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos norteamericanos muertos del susto. Y la verdad es que la situación es muy delicada. Y en especial cuando vemos no solo esas grandes redadas que se están acercando a los sitios de trabajo, por ejemplo de agricultura, pero también en diferentes fábricas o incluso en zonas de atención médica. Muchos de los migrantes están dejando de ir a los centros de salud precisamente por temor a ser detenidos, teniendo en cuenta que allí tienen su información personal en medio de esas redadas. No lo vemos tampoco en escuelas, no lo vemos en centros de salud, en centros religiosos, y muchas ciudades, por ejemplo como Doral en Estados Unidos, cuya digamos mayoría de población es latina, han tenido varios cambios en las dinámicas porque la gente o no va a trabajar o no va a las diferentes zonas de comercio precisamente por las amenazas del gobierno federal. Es que la verdad es que el pánico se ha apoderado de miles de migrantes. El análisis de Los Angeles Times encontró que la edad promedio de los arrestados era de 38 años y que en su mayoría se trataba de hombres. Casi el 48% son mexicanos, 16 guatemaltecos y el 8% salvadoreños. Todo esto, Valentina, mientras Estados Unidos pues es noticia en diferentes frentes. Otro de ellos es el de la guerra entre Israel e Irán. Sí, varios frentes, en especial porque Estados Unidos ha insistido, fue una de sus promesas también de campaña de Donald Trump, en frenar esa guerra en Medio Oriente. Hemos visto en los últimos días cómo creció la tensión entre esos dos países por cuenta de múltiples bombardeos y ataques de manera simultánea, y cómo ya se van a cumplir 24 horas de lo que ha sido una tregua, un poquito en medio de la tensión, de las amenazas de posibles violaciones, pero que afortunadamente por ahora no ha dejado nuevas víctimas en medio de la tensión también. Dice Estados Unidos que Irán no puede tener ningún plan nuclear y que no se lo van a permitir. Pues durante una sesión en Capitol Hill, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, fue cuestionada sobre temas relacionados con la seguridad y específicamente le pidieron que diera su posición frente a la situación de Irán, y esto fue lo que dijo. Donald Trump ha dicho esto fuerte y claro: no nos intimidarán y mantendremos a Estados Unidos, América, seguro gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino también de Rusia, China y México, de cualquier adversario extranjero que intente matarnos. Y habló también sobre esta necesidad de mantener a América a salvo, incluyendo, por ejemplo, México en la lista de países adversarios de Estados Unidos, con esa última frase, Valentina, de que no vamos a dejar que nos sigan inundando de drogas. Es que esa también ha sido el discurso de Donald Trump, por un lado de los migrantes que acusa de ser los delincuentes, pero también de enviar drogas, en especial cocaína, y seguir inundando las calles de este tipo de estupefaciente en Estados Unidos. Pero la preocupación, como usted lo decía al inicio, es que muchos de los detenidos o los acusados en realidad no tienen antecedentes penales algunos y ni siquiera se les permite un espacio para la defensa. Bueno, y estuvo en la cumbre de la OTAN el presidente de Estados Unidos, estuvo en La Haya, ya regresó, pero en todo caso la cumbre hoy abordó un tema crucial para los países que libran conflictos con otras naciones. Todo esto tiene que ver nada más y nada menos que con el gasto militar, por lo que los miembros de la OTAN han definido un porcentaje para poder financiar ese capítulo específicamente que tiene que ver con el tema del gasto militar. ¿Esto de qué se trata? Hacemos contacto con Teresita Aya, nuestra analista internacional. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la cumbre de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada al finalizar la Segunda Guerra Mundial y creada para garantizar la seguridad de Europa, garantizar que, como dice el artículo 5, muy importante, un ataque a cualquiera de sus miembros, países europeos, Canadá y Estados Unidos, sería considerado un ataque a todos sus miembros y todos estarían en la obligación de responder a este ataque y de defender al agredido. Esto es clave para el funcionamiento de la organización. Ahora, la cumbre de hoy trataba sobre la financiación, cómo se está financiando esa organización. Y es que desde que llegó el presidente Trump a la presidencia, ha dicho que el grueso de la financiación recae sobre Estados Unidos. Y algo de razón no le falta en ese tema. Por eso,
insistió, y él dice que viene insistiendo desde su primera presidencia, en que los países europeos tienen que poner más y más de su parte frente a la financiación. Y ha dicho además que si no, pues esta idea de ayudarle a Ucrania, como quieren todos los países de la OTAN, y es que recordemos, Ucrania está en territorio europeo. Los europeos se sienten amenazados por la invasión de Ucrania y por eso quieren robustecer, fortalecer a la OTAN. Ahora Trump ha dicho, el presidente Biden lo estaba haciendo, pero yo creo que ustedes tienen que poner más de su parte y no recostarse en Estados Unidos. Por esa razón, el tema de la financiación. 5% del Producto Interno Bruto de aquí al 2035 fue lo acordado. Todos estuvieron de acuerdo, menos España. España dice que le queda muy complicado comprometerse a eso, pero eso fue la resolución que sacó la cumbre. Ahora, hay países que también les va a quedar difícil y que están viendo a ver cómo van a hacer para comprometerse a eso. Ahí tenemos países como puede ser Italia o Bélgica, países que dicen en este momento nos tocaría hacer un esfuerzo. Otros, en cambio, los más cercanos a Ucrania y a Rusia, como pueden ser Suecia y Noruega, dijeron que sí de una y que estarían dispuestos a invertir más, igual que Alemania. Y es que la situación es complicada en Europa. Trump vio este aumento en la financiación como un gran triunfo. Para muchos en Europa es simplemente intercambiar el 5 por 5. Les hablaba del artículo 5 de la OTAN, la responsabilidad compartida frente a una agresión a cambio del 5% del PIB de los países. En Blue, el dato que nos deja este día.